Somos el equipo número 2, conformado por Vianney Alejandra, Eric Osvaldo, Landon Josefat, Lidice Gabriela, Cecilia Paola, Patricio Zoe. Lidice Gabriela Duque Hernández. En esta etapa, la rama de la física vista es la cinemática, y este es el movimiento en una dimensión. Al hablar de este movimiento nos referimos al que tiene un cuerpo cuando su trayectoria es en una línea recta y este se mueve con una velocidad y rapidez constantes. En este caso, el problema a resolver o averiguar sería la posición de donde éste empieza o termina, denominado en la ecuación como posición inicial y posición final. Para sacar dichos valores tienes que tener la velocidad y aceleración de esta. Aparte de esto, también las ecuaciones son brindadas para dicho movimiento. Lo que nos interesa en cinemática es conocer la posición adquirida como cuerpo, cómo se compara su velocidad y cuál es su aceleración. Todos estos cambios suceden a través del tiempo. Yusafat David Ramírez. Etapa 1. Reflexiones sobre las actividades de la fase 2 completa de la evidencia de aprendizaje de la etapa número 1. La evidencia era un claro ejemplo de lo visto en la etapa. En este podemos observar cómo la cinemática se ejerce y en este vemos cómo el tiempo del desplazamiento del tiempo surge la aceleración, una velocidad de cuánto el objeto se mueve, etc. Todo esto en diferentes casos y valores. Etapa 2. La mecánica y las partes de la física que estudian y analizan el movimiento de los cuerpos en general. En esta etapa se mencionan varios movimientos. Entre estos está la caída libre, tiro vertical, tiro horizontal y tiro parabólico. Dichos tiros fueron estudiados o descubiertos por Aristóteles y Galileo Galilei. Estos tiros o movimientos se realizan en diferentes direcciones. En algunos pueden cambiar las leyes dependiendo de su dirección. A veces este puede ser negativo o positivo. Mi nombre es Eric Osvaldo Crespo Martínez. Aportaciones teóricas sobre las actividades realizadas en la evidencia de aprendizaje de la etapa 2. Como conocemos estos movimientos, los resultados en la tabla varían dependiendo a su caída y en cómo su dirección cambia. Estos dichos movimientos tienen su ecuación dependiendo de su desplazamiento o en este caso su caída. Soy Patricio Zoe Gallegos Flores y este es el tema de la mecánica y las partes de la física que estudian y analizan el movimiento de los cuerpos en general, de la etapa 3. Cuando se habla del estudio del movimiento y sus tipos, se podría decir que en el entorno existen tanto movimientos circulares como rectilíneos, por ejemplo las manecillas de reloj, las llantas de las bicicletas, patines y automóviles, la mayoría de los juegos mecánicos, las herramientas como el taladro, la pulidora, etc. Las primeras ideas claras sobre el universo mecánico en el que vivimos fueron dadas por los filósofos griegos. En la parte del estudio de las causas del movimiento y sus cambios, se aplica mayor énfasis a las leyes de Newton. Newton se dio cuenta de que un objeto requiere de una fuerza para iniciar su movimiento, algo fácil de imaginar. Pero para que se detenga una vez que está en movimiento también se necesita de una fuerza. Esto al parecer no fue tan fácil de imaginar y mucho menos de comprobar. Isaac Newton utilizó todas estas competencias desarrolladas durante sus 44 años de vida, muchos de estos dedicados al estudio y al aprendizaje. Las reflexiones sobre las respuestas a las preguntas abiertas de la evidencia de aprendizaje de la etapa 3 son que las preguntas se basan en la organización del cambio que sucedió en las actividades planteadas en la evidencia. Este tiene un cambio notable dependiendo de los datos dados o preguntados. Vianney Alejandra Cortés Esquivel del equipo número 2. Etapa 4. La mecánica y las partes de la física que estudian y analizan el movimiento de los cuerpos en general. En esta etapa el concepto es la dinámica que trata del estudio de las causas del movimiento o sus cambios. Esto va enlazado con las leyes de Newton. En este caso el movimiento se explica o se plantea mejor en un diagrama de cuerpo libre que es un sistema de coordenadas de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en situaciones específicas. Para necesitamos reconocer las fuerzas y de esta manera plantear el movimiento. Se plantea en diferentes situaciones, pero aunque los conceptos centrales en estas serán los vectores, el ángulo y la fuerza. Reflexiones teóricas en la relación a la elaboración de la tabla de datos realizada en la evidencia de aprendizaje de la etapa 4. En esta tabla sacamos los resultados o datos de los problemas planteados. En pedían varios conceptos resultantes de cada uno. Esto tenía su ecuación y mediante las leyes proporcionadas esto se pudo resolver. Soy Cecilia Esparza y les voy a comentar lo aprendido en el curso. Como pudimos notar, en todo el semestre tuvimos diferentes tipos de movimientos y leyes a tratar. Pudimos notar que estos movimientos son utilizados en situaciones cotidianas, ya sea en nuestro día a día o en nuestras situaciones a ver o presenciar. También entendemos en las reglas de cómo esto se desplaza, el tiempo, su aceleración y todo lo que interviene en ello. Al fin concluimos que, como equipo, damos gracias a las leyes vistas y aprendidas aparte de analizadas, ya que son estas las que vemos diario, en nuestro día a día, ya sea haciendo lo que sea al realizar cualquier movimiento o al dejar caer algo, o simplemente el equilibrio que en nuestro caminar son leyes de movimiento que pasan.